olvidadizo. A ver, ¿y qué tal si leemos el capítulo 3 del mismo San Lucas? En el capítulo 3, en el versículo 2 en adelante, vamos a ver qué pasa. Y esa palabra de Dios, ¿cómo la vamos a recibir nosotros? Venga, acérquese. No me haga perder tiempo. A ver, 3, 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de Dios. Vino palabra de Dios A Juan. ¿A quién? A Juan. Vino la palabra de Dios a Juan. Y adivine dónde vino la palabra de Dios a Juan. Hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde? Ay. Miren lo que está diciendo teológicamente la palabra de Dios. La Biblia. La Biblia está diciendo que la palabra de Dios actúa no en el creyente, actúa, digo, desde el origen, ¿no? Desde el origen. O sea, se lo explico mejor para que me lo entienda. La palabra de Dios va a actuar no cuando usted tenga fe, sino va a actuar para que usted tenga fe. ¿Me captan la idea? ¿Qué significa el desierto? ¿Que hay fe o que no hay fe? Que no hay fe. ¿Que hay vida o que no hay vida? No hay vida. Entonces el desierto significa, vino la palabra de Dios, Juan, en el desierto. Ya, que yo no tengo que esperar ser doctor en teología, ser cura, ser mona, para comenzar a leer la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue a mí. No. Que yo no tengo que esperar ser santo para que la palabra de Dios llegue a mí. No, Señor. Llegó en el desierto. Cuando nada nace. Donde no hay vida. Donde hay soledad. Donde hay sequedad. Donde todo es polvo. Donde hay animales feroces. Donde hay fieras. O sea que la Biblia está diciendo que Dios es capaz de actuar con su palabra en la persona más mala del mundo, en la persona más atea, desértica del mundo, en aquella persona que lo que hay es muerte, en aquella persona que ni idea tiene de Dios. Ahí puede actuar la palabra de Dios, porque llegó la palabra de Dios a Juan en el desierto. Y ustedes y yo no creemos eso. Y ustedes y yo no queremos predicar en el desierto. Ahora van a ver a Juan después predicando en el desierto. Y ustedes y yo no queremos eso. Pero la iglesia primitiva, cuando comenzó a predicar, ¿a dónde comenzó a predicar? En el, ¿qué era el desierto? Pues una Roma pagana. ¿Qué era el desierto? Unos cuantos paganos que no creían en Cristo, que más bien habían matado al Señor y mataba a los apóstoles. Un desierto total. Pero ahí predicaron. ¿Y dio fruto o no dio fruto? Sí, brotó la palabra de Dios al punto que todavía nosotros la tenemos. ¿Se convirtieron? Dio fruto. Entonces la Biblia nos está diciendo, oye, si leemos la palabra, si aceptamos la palabra de Dios, no importa que mi vida sea un desierto. Lo importante es que yo la acepte. Lo importante es que yo la crea. Ahí cuando cayó sobre Juan, o vino la palabra de Dios, Juan, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. A ver, cuando Juan recibe la palabra de Dios en el desierto, vean que ahí en el desierto surgió efecto. ¿Cuál fue el efecto? Comenzó a predicar la palabra de Dios todo alrededor del desierto. ¿Y para qué predicaba Juan? Para que hubiese conversión. Ya entendí.
Conversión significa que Juan le predicaba a los pecadores, desierto, fieras salvajes. Y él comenzó a predicarle en el desierto a la gente para que la gente se convirtiera. El desierto es el pecado, donde ahí no vive Dios. Pero cuando se comienza a predicar, fruto de la predicación comienza a nacer la semilla. Y cuando nace la semilla viene la conversión. La gente se convierte después de ser un desierto. Ahora pregunto, ¿será que en el mundo que usted y yo vivimos no hay un desierto grande? Sequedad, soledad. ¿Será que no hay fieras salvajes? ¿Qué falta entonces? Falta primero que la palabra de Dios llegue a nuestro desierto y después que como Juan comencemos a predicar la palabra de Dios en el desierto de los demás para que la gente se arrepienta. Sigue. Predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está. Y cuando la persona se arrepiente, ¿cuál es el regalo que Dios da? El perdón de los pecados. Entonces se eliminó el desierto y comienza a nacer la gracia. ¿Captaron la idea? Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esto no es así por así, ya estaba prometido, ya estaba profetizado y se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué era lo que estaba profetizado? Que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ya Dios ha dicho que nosotros tenemos que predicar en el desierto, pero que cuando predicamos en el desierto, a pesar de que sea soledad, polvo, fiera, Dios va a hacer nacer lo mejor, vida. Va a hacer germinar cosas allá, va a arreglar todo Dios, pero cuando nosotros lo hacemos por fe, por creer en la palabra, porque así está escrito y yo obedezco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según, dichosa tú porque has creído que se cumplirá lo que estaba escrito o lo que viene de parte del Señor. Lo mismo en Juan. Creyó lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? Que él tenía que predicar en el desierto. Que ninguno de ustedes lo haría. Ni yo tampoco. Y Juan tampoco. ¿Pero por qué lo hizo Juan? Porque primero llegó la palabra a su desierto, transformó su vida y le hizo creer en la profecía del Señor. Y entonces Juan actuó por fe, a pesar que era el desierto, ahí fue a predicar. ¿Y surgió efecto? Claro que sí, pongan cuidado. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará. Ahí, la lupita. Si nosotros predicamos la palabra en el desierto, ¿qué pasa? Atención, miren los frutos. Todo valle se rellenará. Donde hay mucho hueco, tranquilo. Donde hay ausencia, tranquilo. Todo se va a rellenar. Tranquilo. ¿Quién lo va a hacer? Dios con su poder. ¿Usted qué tiene que hacer? Predicar en el desierto. A esa persona atea, a esa persona orgullosa, soberbia, asesina, ladrona, protestante, homosexual, lo que sea, predíquenle la palabra de Dios. Y ya Dios hará que se rellenen sus huecos. ¿Qué más? ¿Solamente que se rellenen los huecos? Y se bajará todo monte y collado. ¿Y qué? Y collado. ¿Qué? ¿Y qué?
y collado. Más atrás. Y se bajará. ¿Dice qué? Y se bajará. ¿Bajará? Sí. Bajará, es que no le entiendo la palabra. Y se bajará. Todo monte y collado. Ah, ya. Si se rellenan los huecos, ahora todo lo que está sobrando se va. La soberbia y el orgullo se va bajando. Mire el trabajo de la palabra. La palabra pone donde no hay y quita donde hay mucho. Pone las bendiciones de Dios, la gracia santificante donde no hay. Y quita el pecado, la soberbia, el orgullo donde hay. Y lo va Eso se llama conversión. Y eso se logra única y exclusivamente cuando hay una persona que, como Juan el Bautista, deja que en su desierto la palabra de Dios germine. Y después, creyendo en la profecía del Señor, en su palabra, va a predicar donde otros no predicarían por pesimismo, diciendo, ahí no se puede hacer nada. Esto no lo arregló Chávez, no lo arregla nadie. ¿Me captan la idea? Entonces, cuando uno es cristiano y creyente, sabe que no es uno el que va a hacer las cosas. Ustedes se dan cuenta que yo predico la palabra de Dios. Y a mí me importa un comino lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen, lo que ustedes hagan, me importa un comino. A mí lo único que me importa es que llegue la palabra de Dios a ustedes. Lo demás lo hace Dios. A los que me odian, Dios lo va bajando y va haciendo que después se conviertan más bien. ¿Ah? Todo, Él lo va arreglando. Testimonios, hay muchos. Pero yo creo en la palabra y por eso predico la palabra de Dios en el desierto. Si me escuchan bien, si no me escuchan, pregúntenme si me importa. Porque es en el desierto donde tenemos que predicar. Lo que está hueco se rellena. Lo que está muy arriba se baja. Los caminos torcidos. Los que andan. Y en la iglesia católica hay muchos que vienen a la iglesia y andan torcidos. ¿O no? Hay catequistas torcidos. ¿O no? Hay carismáticos torcidos. ¿O no? Hay legionarias torcidas. ¿O no? Y emausianos también torcidos. O sea que llevan una vida como les da la gana. Y ahora voy a decir en secreto, hay curas torcidos. ¿O no? Va más pasito. Hay obispos torcidos. ¿O no? Pero ¿qué dice la Biblia? Que me importa un comino que esté torcido. Que lo importante es que la palabra de Dios llegue, porque mientras que seamos humanos, siempre vamos a andar torcidos. ¿Y cuál es el trabajo de Dios? A través de su palabra, según dice San Lucas. Los que andan torcidos, se enderecen. Y si no se predica la palabra de Dios, entonces tendremos una iglesia llena de puros torcidos que nunca se van a enderezar. ¿O no? Y que en vez de enderezarse, van a decir, es que el cura no se debería meter en la vida de nadie. Cada quien hace con su vida lo que le da la gana. Pues ya veo que está bastante torcido. No acepta la palabra de Dios porque la palabra de Dios lo va a enderezar. El que vive en adulterio dice, no me hable de eso porque me duele, me está enderezando. El que le gusta el licor y anda borracho por allí, dice, me duele, me está enderezando. El que es ladrón, me duele, no hable de los ladrones. Mejor, el que está metido en la política corrupta, me duele. El que hable de la política, el cura no debe hablar de política, me duele. El que es asesino, no debe hablar de los homosexuales. El que, caramba, pero no sabe que la palabra de Dios es para enderezar a lo torcido. Entonces San Lucas dice
que todos andamos torcidos. Y estamos en un desierto, pero que no todo está perdido. Hay algo que surge efecto y que se llama la palabra de Dios. ¿Y no será que su hijo anda torcido? ¿No será que su hija anda torcida? ¿No será que su esposo anda torcido? ¿Su esposa anda torcida? ¿Por qué no le predica la palabra? ¿Por qué no le anima a leer la palabra? Para que vea cómo se va enderezando. ¿Por qué no hace el esfuerzo? Y ya verá cómo San Juan, aquí lo está diciendo, lo que estaba hueco lo va rellenando, lo que estaba alto lo va bajando y lo que estaba torcido lo va. Bueno, primero lo está haciendo simbólicamente y después lo va a decir paso por paso. Esto es lo bonito. Por eso le dije que San Lucas nos va a dar pistas para qué es la palabra. Y si usted y yo entendemos esto, entonces nos faltará el desayuno, el almuerzo y la cena antes que leer la palabra de Dios, para poder andar derechitos por el camino del Señor. ¿Me capta la idea? Ese es el propósito de la Sagrada Escritura. A ver, lo que estaba torcido, otra vez. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Y los que son ásperos en la iglesia? Que tratan duro a los demás, que calumnian a los demás, que insultan a los demás, que difaman a los demás, que son una parranda de chismosos y hablan mal de los demás. Entonces dice, esos ásperos, que más bien lo que hace es dañar dentro de la iglesia, allanados. Se van allanando, van bajando la guardia, se van tranquilizando, se van corrigiendo, se van calmando. ¿Quién lo va a calmar? Dios con su poder a través de la escucha de la palabra. ¿Ganamos o perdemos cuando leemos la Biblia? De ahí la importancia de que en la iglesia se ha de leer las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué hay curas ásperos? Pues le falta leer la palabra. O amargados, duros, crueles. ¿Por qué? Porque no ha dejado que la palabra de Dios llegue en su desierto. Y es triste. Y es triste, pero dentro de la iglesia hay gente áspera. Odia a los demás, no les habla. Tratan a los demás como les da la gana, como bichos, como animales. Menos mal que no conozco aquí, pero yo he tenido malas experiencias con las secretarias. En las iglesias se creen las dueñas y señoras de la iglesia. Y después de ahí, los coordinadores de grupos. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito para que vea cómo se vuelven ásperos, crueles. Pero dice la Biblia que eso lo arregla la palabra de Dios. Eso es porque esas personas dentro de la iglesia no se han dejado empapar por la palabra. ¡Sigue! Y verá toda carne la salvación de Dios. Y cuando se lee la palabra de Dios en el desierto, y cuando se predica la palabra de Dios en el desierto, ¿cuál es el final último? Y verá toda carne. Todo ser humano verá toda carne la salvación de Dios. ¿Vale la pena o no vale la pena? Todo ser humano verá la salvación de Dios, siempre y cuando haya quienes prediquen en el desierto. Y eso se llama celo apostólico, buscar la salvación de las almas, que se logra a través de la palabra de Dios.